Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga en esta tarde. Voy a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús por algunos minutos, el cual es de beneficio para tu vida, aunque muchas veces pensemos que no es así. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame con atención. Quizá tú piensas que no necesitas nada de Dios o de Jesucristo. Muchas veces creemos que con simples dogmas religiosos ya estamos del otro lado. No te equivoques. La Biblia dice en los Evangelios: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escúchame, son tiempos difíciles en los cuales la gente está viviendo ansiedad, depresión y muchos trastornos mentales. El COVID-19 y la larga etapa pandémica desde China hasta Chihuahua ha hecho estragos en tu vida y en la mía. Nos hemos enfrentado a situaciones que no estaban planeadas en nuestras vidas: soledad, abandono, rechazo, aislamiento. Muchas veces el aislamiento es casi obligatorio por parte de las autoridades, por parte del gobierno, por parte de las empresas inclusive, porque a más de uno nos han enviado a trabajar a las casas. Y yo te pregunto en esta tarde, con todo el respeto que merece tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo delante de Dios, ¿qué ha hecho por ti San Judas Tadeo? ¿Qué ha hecho por ti la Virgen de Guadalupe? ¿Qué ha hecho por ti la Santa Muerte? Escúchame, mucho tiempo anduve predicando esto en el barrio Bravo de Tepito, en la Ciudad de México. Ahí sí se adora la muerte, pero con ganas. Aquí en Chihuahua también, pero menos. Pero ya se volvió un culto muy popular. Yo te digo esto esta tarde. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Responde esas preguntas tú mismo, en tu corazón, en tu mente. ¿Qué han hecho ellos por ti en esta pandemia? Aquí en esta calle donde estoy señalando, la calle Medrano, vivía un amigo mío. A inicios de la pandemia se dio un balazo aquí en la Medrano, en las granjas, aquí a unos metros, 33 años, se dio un balazo. Tenía rancho, él tenía una propiedad, no era del papá, el papá se la heredó en vida. Tenía vehículos, tenía motos, tenía físico, era muy corpulento, hombre de gimnasio, aparentemente muy saludable, pero aquí le jugó una mala jugada el diablo, el enemigo de la humanidad. La Biblia le llama la serpiente antigua, ¿sí? El dragón. Muchas veces queremos culpar a los demás o a nosotros mismos por cosas que han sucedido en nuestras vidas. Debes de saber en esta tarde que uno de los propósitos del diablo en tu vida es robar, matar y destruir, según la Biblia, la palabra de Dios. En estos tiempos de muerte espiritual, muerte física, queremos enfrentar esos demonios, esos problemas, con inteligencia emocional, con psicología, con psiquiatría. Queremos resolver esos problemones con crayones y cucharitas de plástico. Queremos pegar todo con cola loca, con esa plastilina para niños, Play School, y no es así. En estos tiempos, grábate bien, necesitas a alguien más poderoso en tu vida. ¿Quién cumple con esas características? Solamente hay uno: Jesús de Nazaret. La Biblia dice que Él resucitó entre los muertos al tercer día.
Yo no represento a ninguna organización religiosa, yo no vengo de parte de ningún pastor, de ningún predicador. Yo no represento a nadie, yo represento al Señor Jesucristo. Él me dijo, ve y predícales el día de hoy a ellos. Él me dijo, súbete a ese camión. Es porque el Señor vive, Él vive y está presente, en todo está el Señor. Pero, siendo Él soberano, Él es un caballero, no se te olvide, no se te olvide. Cuando en una relación, una mujer es hostigada, es acosada por el típico macho mexicano que no sabe perder y la está molestando, acosando y vuelve conmigo y no, y la mujer termina por desmaravillarse, por decepcionarse. Dios no es así, porque muchas veces queremos humanizar a Jesucristo y no es así. Dios no te va a andar hostigando a ti. Esto que tú estás presenciando aquí es la predicación del Evangelio. Esto es un milagro del Espíritu Santo según la Biblia. Porque créeme, no hay nada más difícil en este mundo que hablar de Jesús. Porque incluye política, religión, ideas diferentes, ideas experimentales diferentes, cada uno. Pero Dios hace una obra maravillosa. Jesús no es como ese exnovio hostigador y celoso. Jesús es un caballero. Él nos envía a predicarte el Evangelio para que se te siembre en el corazón. Créeme, si en tus planes no está el ser creyente de Dios, frente a ti está un hombre que quería recorrer el mundo sirviendo cócteles a artistas famosos. Jesús dijo lo contrario. La Biblia declara que entraron dos mujeres a aquella tumba. ¿Cuál tumba? En la cual pusieron el cuerpo de Jesús. Cada vez que tú pases por una funeraria, acuérdate de algo. En la historia de la humanidad hubo uno que murió físicamente, sus signos vitales desaparecieron. Cruzó aquel túnel que dicen que se ve y llegó a la luz que se dice al final de la muerte. Jesús no solo hizo eso, la Biblia dice que estuvo en el infierno 3 días. 3 días. En Jerusalén, muchos sacerdotes judíos le preguntaban a Jesús y le pedían, danos una señal. Imagínate al Señor caminando en las calles de Jerusalén, con un atuendo humilde, un hombre bien parecido a un caballero, el amor caminando entre los hombres. A ese gran amor, a ese caballero se le presentaban sacerdotes fariseos. Haz de cuenta como si llegara el Papa Francisco con todo su equipo de cardenales a preguntarle a alguien cosas de Dios, de la vida. Así se le presentaban a Jesús. Jesús, cuando le pedían señales a cierto tipo de personas, les decía, ninguna señal van a tener más que la señal de Jonás el profeta. ¿Sabes cuál es esa señal? Esa señal es la de Cristo estuvo 3 días en el infierno. ¿Sí como lo escuchaste? 3 días estuvo ahí en el infierno. Y toda esa idolatría y toda esa cultura, adoración, todo ese ritual que se le hace actualmente a muchas cosas que no son Dios, están dirigidas, según la Biblia, por algo más que un simple culto. ¿Sí? Tú eres espiritual, yo soy espiritual, este mundo es espiritual. Cuando en una tierra, desde una familia hasta un país, se le rinde tributo, ofrenda, culto a algo más que no es Dios, y estoy hablando desde una perspectiva laica, no te estoy hablando de ninguna creencia cristiana, sino rendirle culto a Dios como figura universal, que por intuición, por lógica sabemos que existe. Ver a Dios desde una perspectiva laica, sin ninguna religión, pero sabiendo que hay un Dios. Cuando desde una casa hasta un país se ignora eso, llegan al gobierno hombres como César Duarte. ¿Sí como lo escuchaste? 3 temas más importantes en toda la historia de la humanidad. Número 1 es la religión, número 2 es la política, número 3 es la sexualidad. De esas 3 cosas se determinan guerras, de esas 3 cosas se determinan naciones,
De esas tres cosas se determina leyes. ¿Sabías tú que esta semana salió una noticia que dice que Nueva Zelanda está evaluando prohibirle el uso de tabaco, es decir, fumar, a niños que nacieron, bueno, ya son jóvenes, a todo aquel hombre o mujer que nació del 2004 a la fecha? Pero te voy a decir algo. Nueva Zelanda está a un pasito de legalizar el aborto voluntario. Nueva Zelanda legalizó la eutanasia y otros tantos crímenes contra la humanidad, pero quieren prohibirle a las generaciones después del 2004, que nacieron después del 2004, el uso del tabaco como actividad de esparcimiento. Según la ley, fumar tabaco es una actividad de esparcimiento. Por un lado tienes países intentando aplicar leyes para combatir enfermedades, la muerte, padecimientos, cáncer, y por otro lado hacen una doble moral. Con Dios no es así. Acuérdate, Dios Padre no es como tú y como yo. Juan 16:27 de la Biblia católica dice: el que ama a Jesús es amado por el Padre. Si tú dices que amas a Dios, pero a Jesús lo tienes por debajo de la medida estándar de lo que es el Padre, solamente puede ejercer sobre ti su misericordia. Ahí es donde estamos muchos. Creamos o no creamos en Dios. ¿Qué se incluye en la misericordia de Dios? Tú preguntarás, porque tenemos una idea de que misericordia es una imagen trinitaria de algún templo, alguna parroquia católica. Misericordia de Dios en mi vida, sobre tu vida, es lo siguiente. En la misericordia de Dios, Dios a mí me permite tener hijos, tener trabajo, tener salud, tener un ingreso, tener piernas, tener manos, y aún sin eso, la Biblia dice que Dios es justo. Dios no se equivoca. Lo digo desde una perspectiva cómoda. Es cierto, hay gente que a lo mejor está pasando por algo más difícil y no sabemos lo que es. Yo solo te comparto lo que dice aquí. Cuando tú estás en la misericordia de Dios, tienes derecho, por ser humano, a todo eso que te acabo de decir. Le dio hijos al Chapo Guzmán, le dio hijos a Adolfo Hitler, le dio hijos al Mencho, el líder del cártel Jalisco, Nueva Generación, le dio hijos a Andrés Manuel López Obrador, a Enrique Peña Nieto, y te dio hijos a ti, que a lo mejor eres empleado, habitante de la ciudad, o andas de vacaciones, también te dio hijos a ti. Eso es misericordia de Dios. Otra palabra es gracia de Dios. Dios, después de que estás en su misericordia y tú decides voluntariamente amar a Dios, amar a Jesús, el Padre te adopta. Y ya no es nada más misericordia, es gracia. Ya no nada más es te voy a dar lo básico, hijo, como trabajo, salud, matrimonio, descanso. Ahora te voy a agregar otras cosas, como por ejemplo mi palabra, la Biblia. Gracia y misericordia no son lo mismo, amigo, amigo, hermano, hermana. En un momento yo procederé a descender del camión y tú continuarás. Grábate bien en este día, porque el Mateo número 12 dice que en el momento en que tú ya escuchaste que Jesús te amó y que fue puesto en una cruz para perdón de pecados, ya el Padre puede juzgar tu vida. Ya eres tú responsable. Jesús lo explicó así: si no hubiera venido yo a ellos, no tendrían pretexto de negar la verdad. En el momento en que alguien te predica el evangelio
Es Cristo mismo mostrándote la verdad. La Biblia lo enseña así y tiene sentido, porque ¿cuántas veces ha subido alguien aquí a hablarte de Morena, a venderte algo, o a convencerte de Herbalife, o de Betterware, o de Royal Prestige, y tú a veces hasta uno es grosero con esa gente y los corres o te bajas, no sé, pero no puedes negar que el Espíritu Santo que levantó entre los muertos a Cristo el tercer día ha captado tu atención en este día, y esta semilla se te va a quedar en el corazón y va a dar fruto algún día. Encárgate de confesar a Jesús antes de que mueras. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres morir una sola vez y después habrá un juicio ante el Creador. Nadie va a evitar eso. Cuando digo que vas a lo mejor a morir un día igual que yo, es cuando Dios determine. No me malinterpretes, pero encárgate de confesar a Jesús como Señor y Salvador con tu boca y creer en tu corazón, sobre todo, que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Que Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Dios le bendiga, hermano. Perdón. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Tengo una organización que se llama Evangelio Público. Llevamos el Evangelio a las calles, por internet, caminando, en camión, donde sea. Son los lugares que Dios nos permite predicar. Todavía no hay radio, todavía no hay televisión, todavía no he ido a otro país. He predicado el Evangelio en Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Jalisco y otros lugares más pequeños. Que Dios te bendiga grandemente, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo te cubra y que un día el Espíritu Santo te revele quién es Jesús, para que tú te arrepientas y cambies tu manera de pensar y los hábitos que practicas, y de ahí comienza el largo camino hacia el éxito en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Dios lo bendiga, chofer. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle aquí ahora. Vamos a predicarle un rato aquí ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya llegamos aquí. Vamos a pegarle un rato aquí. Vamos a predicar a Cristo crucificado aquí en Avenida Independencia y Calle Libertad, de Chihuahua a Chihuahua. Vamos a glorificar al Padre mediante el Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí está, Libertad y Avenida Independencia en Chihuahua, Chihuahua. 18 de abril del 2021, Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Gloria a Dios. Vamos a darle. Gloria a Dios. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue y suscríbete a Evangelio Público en Facebook, YouTube, Anchor y WordPress. También puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.